Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera les da la cordial bienvenida a este culto devocional, culto de adoración a nuestro Señor. Les invito a ponerse en pie para cantar las dos solos himnos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 25, para leer los versículos del 1 al 5. Primer libro de Samuel, capítulo 25, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Lo vamos a hacer de una manera alternada. Empiezo leyendo el 1, que es el 2, y terminamos juntos en el 5. Amén. Amén. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y no acababa. De manera que estaba alquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era de linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Y juntos en 5. Entonces se reunió los 10 jóvenes y les dijo: subí a Carmel e ir a Nabal y saludarle en mi nombre. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de congregarnos juntos en armonía como tu iglesia en este tu día. Señor, su palabra nos dice que debemos orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Permítenos, Señor, orar por aquellos países que conforman este planeta Tierra que usted lo creó, y dentro de aquellos países hay personas en autoridad, en eminencia. Señor, que estas personas puedan llegar al conocimiento de su verdad, de su palabra, y mediante este conocimiento ellos realmente puedan ahora sí tomar decisiones correctas y acertadas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Su palabra dice que debemos de orar también por los hermanos que están enfermos. Usted llevó nuestras enfermedades y las clavó en la cruz.
Oramos, Señor, por las hermanas que están atravesando enfermedades, dolencias en su cuerpo. La hermana Gina Velarde, su hermano mayor está en estos momentos hospitalizado con un cuadro clínico importante. Señor, oramos también por el hermano Felipe, por su recuperación total y completa después de haber sido también intervenido quirúrgicamente. Oramos también por Piero, Pierina y su abuelita. Están apoyados en su salud. Señor, oramos para que usted también los restablezca grande y poderosamente en ellos. De la misma manera oramos por un joven que estábamos orando como tu iglesia y que lo vemos como usted, Señor, ha dado respuesta a nuestras oraciones y ya está aquí en tu templo. Y oramos también por mi esposa. Está también recuperándose de una intervención quirúrgica a la que fue sometida de urgencia. Oramos también para que su recuperación sea total y completa de acuerdo a su voluntad. Y Señor, continuamos con usted, aceptando siempre su guía y su dirección en nosotros y acompañándonos siempre en este momento, tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestro hablar, para que solo sea de acuerdo a su voluntad, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. En esta mañana pues hemos venido a darle gloria a nuestro Padre Dios y que lo hagamos con gozo, alegría, con entusiasmo, poder alabar y glorificar su nombre y darle gracias por cuanto todo lo que Él nos da es bueno. Aparentemente para nosotros muchas cosas no, pero todo lo que Él nos da es bueno. Entonces démosle a nuestro Padre Dios toda la gloria. Metemos el himno número 3.
a cantar otro himno más, el himno número 151, y a la vez les invito a ponerse en pie para cantar el himno Una historia diremos al mundo. Padre le gusta que le alabemos, pero que le alabemos con gozo, con ese ánimo que creo que tenemos todos. Y les invito a ponerse en pie, hermano, y vamos a cantar la alabanza a la María del Señor. Una
Solicitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Abigail, la mujer de gran carácter. Escuchemos con atención que le El día de hoy vamos a finalizar estos mensajes de la familia en la que hemos empezado a meditar en algunas mujeres que poco se habla en la Biblia, pero que son de mucha importancia para cada uno de nosotros si analizamos lo poco que se habla de ellas. Y hoy día vamos a concluir con una mujer llamada Abigail. Hoy vamos a meditar en esta mujer de gran carácter y prudencia. Su nombre es Abigail. Todo lo que conocemos de ella está resumido en el primer libro de Samuel y solo se habla en el capítulo 25 de este libro de Samuel. Hablaremos de su sabiduría, de su determinación, de su sensibilidad. Tenía grandes destrezas interpersonales y una paciencia digna de imitar. Más o menos un resumen de esta mujer. Veamos el contexto, qué es lo que estaba ocurriendo en esos días. Vamos a ver el contexto. El capítulo 25 se da en los días de David. La muerte de Samuel marcó el final de una era. El final de una era significa de que pasamos de un gobierno monárquico a un gobierno, de un gobierno teocrático a un gobierno monárquico. Cuando estábamos con Samuel, los gobiernos eran teocráticos, pero Dios y fue Samuel y se instituye un gobierno de hombres. Porque así es que empieza Saúl. Así es, entonces murió antes de que David fuera rey, a quien había ungido para llegar al trono. Samuel unge a David para llegar al trono, pero no porque lo ungió ya inmediatamente David fue rey. No, esto ocasionó que Saúl tuviera celos de David y comenzó una persecución para matarlo a David. Y vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 13. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el libro de Samuel. Y vamos ahora al capítulo 16. Voy a leer el versículo 13 para ver el contexto, cómo es que se desarrolla esta historia de la gran Abigail. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Miren, hermanos, al menos ahora Saúl, reconocido, y él reconoció que David sería el próximo rey. Él lo reconoce, solo lo reconoce, pero no lo obedece. Vamos ahora al capítulo 24 para leer el versículo 20 del mismo libro, en el libro de Samuel. Capítulo 24, voy a leer el versículo 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, está diciendo Saúl, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. ¿Qué es lo que estaba diciéndole aquí Saúl? Saúl le dice a David: yo sé muy bien que llegarás a ser rey y que al pueblo de Israel le irá muy bien contigo. Eso es lo que está diciendo Saúl. A pesar de las palabras de reconocimiento de Saúl, no había posibilidad de una verdadera reconciliación entre David y Saúl.
se quedó con 600 hombres en las áreas semidesérticas de Judá. Entonces, hubieron 600 hombres que se unieron a David. Y recuerden que David andaba huyendo de Saúl. Y él se ubica en esas zonas semidesérticas de Judá. No pasaría mucho tiempo antes de que Saúl hiciera nuevos intentos de capturar a David. Mientras tanto, David tenía la tarea cotidiana de encontrar provisiones para sus seguidores. Y esto demuestra lo difícil que podía ser. Imagínense David huyendo con 600 hombres, 600 desayunos, 600 almuerzos, 600 meriendas. Eso era una tarea difícil para David. Entonces él trató de ganarse el apoyo y provisiones de agricultores ricos, como el gran Nabal, dándole ayuda y protección de los ataques que él tenía con respecto a sus ovejas y cabras, porque los amalequitas eran depravados y andaban por los campos robando y matando todo lo que podían, los amalequitas. Entonces David, con su ejército, comenzó a darle protección a Nabal. Y lógicamente él estaba buscando una gratificación de parte de Nabal por lo que él estaba haciendo. Nabal, el esposo de Abigail, era un hombre rico y tenía un negocio de ovejas y cabras. El nombre Nabal significa tonto o necio. Dice la Biblia que era un hombre duro y de malas obras, Nabal. La palabra traducida duro significa que este hombre era cruel, gravoso de corazón, pesado, terco, problemático. Todas esas características significan el nombre Nabal. Estaba podrido por dentro, nadie podía hablar con él. Por el otro lado, su esposa Abigail era inteligente y era hermosa. Tenía todo. Era una princesa casada con un necio. Como podríamos decir actualmente, la bella y la bestia. Eso se podría decir ahora, contextualizando esta historia. Mucho podemos aprender de ella, mucho podemos aprender de esta mujer. Y vámonos al primer libro de Samuel, y ahora sí, capítulo 25, y vamos a leer los versículos del 2 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos del 2 al 4. Amén. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía, miren lo que tenía Nabal, 3,000 ovejas y 1,000 cabras. ¿Usted cree que solo podrían cuidar, sus pastores podrían cuidar tanta cantidad de ovejas y cabras? No. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa presencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era de linaje de Caleb. Ahí están las características que da la Biblia de este hombre Nabal. Y el versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Esquilar las ovejas significa quitarle la lana, pesarla y venderla, porque de ahí hacían las ropas y muchas cosas más. Nabal estaba, dice, en Carmel esquilando sus ovejas. David en el desierto escucha su actividad, y había cuidado de las ovejas de Nabal ya por unas 3 semanas. Y entonces era
era lógico que si ya tenía 3 semanas cuidando sus ovejas, Nabal diera algo también en recompensa, ¿no? Era la costumbre recompensar al que las cuidó. David envió entonces a 10 hombres a recaudar lo que ellos merecían por haber cuidado todo ese ganado. Y vamos a leer versículos 5 al 12. Primero el 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadlo en mi nombre. Manda una comitiva a David de 10 hombres suyos a hablar con Nabal. Voy a leer versículos del 10 al 12. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: miren la respuesta de Nabal. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Miren la respuesta de Nabal. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. ¿Qué les parece, hermanos? Nabal habla de David como si fuera un esclavo que huía de sus amos. Más o menos eso. Nabal, a pesar del servicio que había recibido, insulta a David, sus hombres, el honor de su familia, y rehúsa ayudarlos y darles lo que ellos merecían. David se enfureció y salió con una parte de su ejército para casa de Nabal para arreglar cuentas e ideó una venganza en medio de su ira. David no quería un solo hombre vivo en la casa de Nabal. Miren lo que provoca una respuesta airada sin pensar. Versículo 13. Primer libro de Samuel 25:13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. O sea, y dejaron 200 con el bagaje. O sea, en el campamento quedaron 200 y él se va con 400 a matar a Nabal y a todos. No quería nadie que quede con vida. Mientras de vuelta a la hacienda, uno de los siervos de Nabal, que vio lo que estaba sucediendo, va rápidamente donde Abigail y le pide que piense acerca de la situación y vea lo que puede hacer. Este trabajador de Nabal era más inteligente que Nabal. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Esa palabra saherido quiere decir los insultó. Saherido igual insultar. Entonces este siervo le dice a Abigail: ¿cómo es posible que David manda a personas a saludarlo a Nabal y Nabal, en vez de recibirlo, los insulta? Cuando Abigail aparece por primera vez en la escena, es una mujer casada. Vamos a hablar un poquito de esta mujer. ¿Cómo era que se llevaban los matrimonios en esa época? Porque para ustedes poder entender cómo es que una bella con una bestia se hayan casado, es porque tenemos que ver el contexto de esa época. Ya fuera por voluntad propia o por acuerdo entre los padres,
y su futuro novio, como era la tradición, la Biblia no lo dice, pero por la tradición, entonces entendemos que los padres de Abigail vieron a este hombre duro y muchas cosas malas que tenía, pero vieron más su riqueza, ¿no? Tú eres una princesa, tú eres bella, pero no importa casa, no va a pasar necesidad ahí. Y eso es lo que pasa muchas veces en muchos lugares. Unimos a nuestros hijos viendo lo material y no vemos lo más importante, que es lo espiritual. Lo más importante en la relación entre nuestros hijos debe ser siempre lo espiritual, no lo material. Lo único que sabemos es que Nabal, un exitoso ganadero de ovejas y cabras, se consiguió una esposa no solo hermosa, sino, como dice la Biblia también, de buen entendimiento, de mucha sabiduría. Desafortunadamente, lo que Abigail consiguió fue un esposo difícil, duro de malas obras, como lo dice, permítanme volver a recordar las características de este hombre, el versículo 3, 25:3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de apariencia hermosa. Pero el hombre era duro y de malas obras y era de linaje de Caín. Ahí están las características, la bella y la bestia. ¿No les parece? El desafío de Abigail era aprender a vivir en paz con su mezquino y tacaño y avaro esposo, y a la vez mantener su integridad y fortaleza de carácter. Para ello tuvo que aprender a ser prudente en sus palabras, en sus acciones, para lograr los mejores resultados. Ser prudente, hermanos, a veces significa actuar rápido para evitar desastres. Abigail no tardó en darse cuenta de la gravedad del asunto cuando escuchó las palabras del siervo, como lo había recibido Nabal. Y vamos al versículo 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, le dice el siervo a Abigail respecto a Nabal. Abigail no perdió ni un segundo y se apresuró a preparar una ofrenda de paz con la esperanza de aplacar la ofensa de su esposo. Versículos 18 y 19. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y os seguiré. Luego, y nada declaró a su marido Nabal. ¿Qué le va a decir pues al tacaño de Nabal todo lo que ella ha tomado para ir a hacer la paz con David? Eso era tremendo, hermano. Un hombre tacaño, avaro. ¿Qué le va? No, el avaro ni duerme por no saber quién se le está llevando algo. Así es, hermano. La avaricia es tremenda, hermano, y es un pecado. Entonces, todo cargado en asnos y enviado adelantado con sus siervos para encontrar a David en el camino, y ella iría al final. Miren la estrategia de Abigail. Solo el tiempo mostraría si su plan había funcionado o no.
y solo el tiempo mostraría qué consecuencias debería enfrentar si vivía para confesarle a Nabal lo que había hecho. Hermanos, ser prudentes a veces requiere valentía y humildad. Abigail conocía la reputación de David. Sabía que el hijo menor de Isaí lideraba una banda de parias armados. Esta palabra parias significa renegado, significa, si lo decimos ahora, significa pandilleros, más o menos. Entonces, esa era la característica que les daban a los hombres que componían el ejército de David. Y estos hombres estaban armados, y no solo que estaban armados, sino que eran experimentados en batalla y que oían del enloquecido rey Saúl para proteger a David. Abigail habrá temblado mientras se acercaba a ellos con su pequeña figura solitaria, avanzando hacia la tropa de 400 hombres que buscaba la venganza de su marido. Y voy a leer el versículo 23 al 28, 23 al 28. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Se estaba relacionando a Nabal, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahí ya está dándole una excusa buena. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Mire la sabiduría, como esta mujer le habla a David y le hace abrir a él el entendimiento que también está equivocado, porque él es un hombre de Dios y no puede manchar sus manos de sangre. Miren, hermanos, al ver a David, Abigail inmediatamente se bajó de su montura y se dejó caer a los pies de David, rogándole compasión. Pidió misericordia respetuosamente e inclinó, se ofreció para asumir la culpa de su esposo a ella y pedir perdón por la insensata ofensa de su esposo. El corazón de David finalmente se ablandó y vio lo disparatados que habían sido sus actos. También reconoció la sabiduría de la petición de Abigail. Cuando llegó a donde él, se postró a sus pies, asumió la culpa y le pidió que no prestara atención a su esposo. Él, como dice su nombre, es tonto y necio. David la escucha y decide no hacerle daño a Nabal. Versículos 32 al 35. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú
que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Todo eso le está diciendo David a Abigail. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no me hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira, he oído tu voz y te he tenido respeto. Miren, hermanos, ella entonces regresa a su casa y encuentra a su querido esposo borracho. Como está esquilando las ovejas, tiene buen dinero, y entonces la persona necia, la persona que no conoce de Dios, cree que lo mejor es hacer una fiesta, emborracharse y celebrar todo lo que iba a cobrar de la esquilada de sus ovejas. Y entonces el Señor lo encuentra, Abigail lo encuentra borracho. Entonces, como ella es una mujer pensante y prudente, espera hasta el día siguiente. En la mañana, después que se le pasó la borrachera, le dijo todo lo que había sucedido, le contó todo. Dice la Biblia que entonces su corazón, el corazón de este avaro, cuando supo la cantidad de cosas que Abigail le había dado a David, le falló el corazón y se quedó como una piedra. Y después de 10 días, Jehová lo hirió y murió. Vamos a leer 36 al 31. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía un banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre por el alcohol, ¿no? Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. ¿Y qué pasó al decirle al avaro lo que le habían dado a David? Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, o sea, le dio un paro cardíaco. Y después de 10 días, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Se dan cuenta, hermano, a dónde lleva la avaricia? Hay muchas cosas en la vida que requieren la valentía. A veces también se requiere mostrar respeto y ser sabios y prudentes para determinar el curso de acción que sea más favorable para todos. Abigail estaba casada con un hombre cuya insensatez tuvo consecuencias nefastas, y dadas las circunstancias, se dio cuenta de que solo ella podía evitar el inminente desastre y proteger a su casa, y así que ella empezó y actuó. Veamos su profunda fe en el propósito del plan de Dios para David, como sucede con el recordatorio que le hizo al futuro rey acerca de la presencia de Dios en su vida. Miren, hermanos, Abigail creía y tenía fe en que Dios cumpliría sus promesas a David. Él recibiría el reino de Israel y su casa perduraría para siempre. Ella dijo estas palabras con absoluta confianza mucho antes de que se hicieran realidad, lo cual demuestra que ella definitivamente creía en Dios. Y voy al versículo 28. Miren lo que dice el 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable de mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Esto no había ocurrido todavía, pero ya ella estaba profetizando.
Ser prudente, hermanos, a veces significa encontrar el momento adecuado para actuar. Y vamos al versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de manos de Nabal. Eso pasa cuando le dejamos la venganza a Dios y no las tomamos nosotros en nuestras propias manos. Tal vez Nabal hubiera hecho menos de lo que Dios hizo, de David hubiera hecho menos de lo que él quería hacer con respecto a Nabal. Pero mire lo que hace Dios: lo saca, lo termina de este mundo a Nabal. Y ha preservado el mal de tu siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail. ¿Para qué? Para tomarla por esposa. Miren, hermanos, la rápida reacción, valentía, prudencia y fe de Abigail salvaron muchas vidas. Cuando más tarde David tomó por esposa a ella sin duda recibió al futuro del rey de Israel como un recordatorio constante del valor de la prudencia. Y yo me imagino que cada vez que David miraba a Abigail, entendía el valor de la prudencia. Su historia, sin lugar a dudas, es un recordatorio para nosotros ahora en la actualidad. Abigail fue una excelente consejera para los dos hombres de su vida. Trabajó muy duro para evitar que hiciera cosas sin pensar. Nabal. Por sus acciones rápidas y negociaciones astutas, evitó que David se vengara de Nabal. Tuvo la visión del panorama completo y permitió la gran intervención de Dios en toda esta situación. Y entonces yo me dirijo ahora a ustedes, después que les he contado esta historia. Este mensaje es uno de los que en la homilética se les denomina narrativo. Esto es un mensaje narrativo. Les contar una historia. Y yo diría narrativo expositivo, porque estamos analizando los versículos por versículo. Entonces ahora me corresponde hacerles algunas preguntas a ustedes. Yo ya me las hice a mí, ahora se las hago a ustedes. ¿Ve usted, al igual que Abigail, más allá de la presente crisis que usted está pasando? ¿Ve usted, al igual que Abigail, más allá de la presente crisis que usted está pasando? ¿Observa como ella el cuadro completo? ¿O solo toma decisiones por una parte y no ve el cuadro completo? ¿Utiliza sus habilidades para promover la paz o la discordia? ¿Utiliza sus habilidades para promover la paz o la discordia? ¿Es leal sin dejar de ser ciego? ¿Es leal sin dejar de ser ciego? Es lo que yo siempre les digo. Tenemos que tener una mente crítica espiritual. ¿Es leal sin dejar de ser ciego? ¿Qué reto o responsabilidad enfrenta usted hoy que necesita estar bajo el control de Dios? ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de Abigail? Si alguna mujer tenía razón para no apoyar a su esposo, esa era Abigail. Sí, hermanos, si alguna mujer tenía una razón para no apoyar a su esposo, esa era Abigail. Todo lo que hacía era dar, mientras que Nabal solo recibía. No había un compromiso de ambos. Era a su manera o no se hacía nada. Era obstinado, su vida estaba centrada en sí mismo.
hubiera sido fácil para Abigail decirle a David: David, no estoy de acuerdo con nada de lo que Nabal hace. Por favor, tomes esto, no tomes esto en mi contra, sino en Abigail, en Nabal. Eso le podría haber dicho a Abigail: aquí te traje comida y provisiones, perdona mi vida y haz lo que quieras con él, alíviame mi miseria. Ahí están todos esos asnos llenos de comida. Alíviame mi miseria y ves lo que haces con Nabal. Eso podría haber dicho Abigail, tranquilamente. Ahora, ella no hizo eso, sino que apoyó a su esposo, fue de ayuda para él, aunque no se lo merecía. Amar y hacerle bien a aquel que nos hace bien es muy fácil. Es muy fácil. Pero amar y hacerle bien a aquel que nos hace mal, eso es difícil. Y eso es lo que Dios nos manda hacer aquí. Dios envía a su único hijo a la tierra para que diera su vida por nosotros que no lo merecíamos. Y sin embargo nosotros no lo amamos, no creemos en él. ¿Quiere permanecer en su matrimonio? ¿Quiere permanecer en su matrimonio? Ejerza gracia, prudencia y misericordia cada día. Sin duda, Abigail tenía una relación muy buena con Dios. La usó como un medio de apoyo para sobrevivir en su matrimonio. Hoy sigamos el ejemplo de Abigail. Usemos nuestra relación con Dios para ayudarnos a sobrevivir en las luchas diarias que tenemos. Y permítanme leer segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9, para terminar. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, voy a leer los versículos del 7 al 9. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro significa nuestro cuerpo, nuestra carne, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué estamos? ¿Cómo están estos vasos de barro? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tenemos problemas, pero no estamos derrotados. Esta iglesia está atravesando por una serie de problemas y dificultades en sitios estratégicos de miembros de este templo, donde Satanás quiere destruirnos. Y Satanás ataca a las iglesias que no son de él, porque las iglesias que son de él no las toma en cuenta. Solamente las iglesias que no son de él son atacadas por Satanás. Y eso es lo que está pasando con este templo. Personas en puntos estratégicos de liderazgo estamos atravesando muchas dificultades. Muchas dificultades. Somos perseguidos, pero no abandonados. Estamos heridos, pero no destruidos.
Llevamos la muerte de Jesús en nuestros cuerpos para que su vida sea vista en nosotros. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que reflejar a Dios con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro caminar, con nuestro andar. Si no reflejamos a Dios con todo lo que le acabo de decir, significa que no estamos amando a Dios. Estaremos amando cualquier otra cosa menos a Dios. Pablo nos recuerda que aunque podamos estar al final de nuestra soga, nunca estaremos al final de la esperanza de nuestro Dios. Nuestros cuerpos perecederos están sujetos al pecado y al sufrimiento, pero Dios nunca nos ha ni nos abandonará. Todas nuestras aflicciones, humillaciones y pruebas son oportunidades para demostrar el poder de Dios y la presencia de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Ese es el resultado de enfrentar una prueba y una aflicción. No desesperarnos por las circunstancias, sino confiar en el dueño de las circunstancias. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por las aflicciones, por las dificultades y por todo lo que usted permite en la vida de cada uno de nosotros. Sabiendo, Señor, que la respuesta no está en la aflicción, no está en toda esta ola de pruebas, sino que está con quien la enfrentamos. Y la estamos enfrentando asidos de su mano, para que usted sea exaltado. Y esta breve tribulación momentánea nos hará hacer más firmes en la fe y en nuestro carácter. Sí, Señor, tenemos que confiar en usted, porque el medio que tenemos para acercarnos a usted se llama la fe. La fe no tiene ningún poder. La fe es solo el puente que nos lleva hacia el soberano, hacia nuestro Dios. Él es el que tiene, es el dueño de las circunstancias. Y nosotros, por medio de la oración, por medio de la fe, llegamos hacia el dador de todo, para decir que estamos protegidos y acobijados bajo sus alas. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Para la última palabra del pastor, me acordaba de un coro pero pequeño, una alabanza, que dice que en las luchas y en las pruebas el cristiano sigue caminando y solo se detiene para predicar. Lo único que debemos hacer para detenernos es para predicar. Que aunque vengan luchas, pruebas en nuestras vidas, pues debemos de seguir adelante. Y como decía el pastor, pues la iglesia está siendo bastante tocada, atacada, y debemos de permanecer firmes y diciéndole a nuestro Dios que nos dé la fe de Jesús. Que les invito a cantar el himno Dame la fe en mi Jesús, y les invito, hermanos, a ponerse de pie. Ahora, hermanos, que pasen la Señor, que ha nacido
Cristo caminar. Como decía antes en la alabanza, miramos a nuestro Dios, esa fe de nuestro Jesús. Tomen asiento, hermanos, y invitamos al pastor para que presida la Santa Cena del Señor para mañana. Y comunicándole a los hermanos que solo pueden participar de la Cena del Señor solamente los hermanos bautizados en la fe. Solo los hermanos bautizados. Mientras cantamos El himno número 239, en tu cena nos juntamos. En tu cena nos juntamos, Señor, para celebrar tu pasión y tu muerte, en tu grande amor pensar, grande amor, en tu grande amor pensar. Redimidos ya tenemos por tu muerte y novio, en el pan que recordamos yo de nuestra salvación, 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 Dios de nuestra salvación. En la copa confesamos que tu sangre se fija por tu salvación perfecta. Esperamos ver tu faz, ver tu faz, ver tu faz. Esperamos ver tu faz. Por tu gracia congregados en tu paz y con amor, en espíritu cantamos a ti nuestro Redentor, 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 a ti nuestro Redentor. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, para leer los versículos del 23 al 32. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, vamos a leer puesto de pies los versículos del 23 al 32, y lo vamos a hacer de una manera alternada. Yo voy a empezar a leer el 23, ustedes el 24 y terminamos juntos en el 32. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias por lo divino, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis el pan y bebiereis esta copa, en muerte del Señor anunciáis hasta que llegue. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos secretos y delicados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Juntos el 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Vamos a entrar en un momento de quietud
personal en oración y de ahí voy a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos recordar el sacrificio de su Hijo amado en la cruz. En estos elementos simbólicos del pan y del vino, Señor, que lo podamos hacer dignamente, que seamos dignos de poder recordar el sacrificio suyo en la cruz. Señor, su palabra dice que usted llevó nuestras enfermedades en la cruz. Si es en su voluntad obrar sanidad mediante esta presentación de la cena, usted lo puede hacer, Señor. Confiamos en fe que usted puede obrar grandes maravillas y milagros en nuestras vidas. Señor, oramos para que tu iglesia junta y en armonía siempre podamos recordar su gloriosa venida, porque usted murió y resucitó, y nosotros como tus hijos tenemos una gloriosa esperanza, la segunda venida de su Hijo a esta tierra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Mientras los hermanos reparten el pan, cantamos juntos el himno número 274, Magaba yo en prosperidad. El hermano Borja va a dar gracias por el pan. Querido Dios, agradecidos infinitamente por el Cordero Inmolado que enviaste a este mundo para redimirlo, en honor a nuestro Señor Jesucristo damos gracias por su pan, que representa su cuerpo molido y donde fue cargado el pecado de toda la humanidad y el de cada uno de nosotros. Gracias por la victoria
porque ese cuerpo no se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba, sino que resucitó con un cuerpo glorioso y ahora está a la diestra de tu presencia, querido Dios. Gracias, Padre, por enviar tu Hijo. Amén. La palabra de Dios dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos juntos, hermanos. Amén. Mientras los hermanos reparten la copa con el vino, cantamos juntos el himno. Número 276, comprado con sangre por Cristo. Hermano Mosquera, Padre, gracias por el vino. Señor, te damos gracias por la sangre preciosa del Señor Jesús que se derramó en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados, y es por eso que podemos libre, confiadamente acercarnos delante de ti, no solamente para darte las gracias, sino también para suplicarte que nos ayudes a vivir de acuerdo a esta nueva profesión que nos has dado. Somos hijos de Dios, por tu gracia, por tu amor. Bendito seas Dios. También recordamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús, y es por eso que te rogamos que nos ayudes a vivir, para que cuando el Señor venga
nos encuentre viviendo y trabajando para ti, que te amamos con todas nuestras fuerzas. Gracias. En nombre del Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo. Bebamos juntos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Mientras los hermanos retiran la copa vacía, cantamos el himno número 77. Yo solo espero el Señor. Cuando Cristo Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por habernos permitido concluir esta serie de mensajes sobre algunas mujeres de la Biblia, no todas, porque no pudimos hacerlo en un solo mes. Pero de esta mujer que hemos hablado hoy día, Abigail, aprendemos su prudencia, su amor hacia Dios, su abnegado servicio, Señor. Aprendemos que era una mujer muy inteligente y prudente, cualidades que debemos de tener siempre nosotros. La prudencia es un fruto del Espíritu que se denomina templanza. ¿Y qué es la templanza? Saber cuándo hablar y cuándo callar. Ayúdanos, Señor, a tener siempre prudencia con nuestros labios. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.